Hola, en nuestro video anterior comenzamos a responder la pregunta de qué es lo que sucede cuando escribimos una dirección de una página web en nuestro navegador para que esa página se sirva y la podamos acceder. Lo que hicimos fue configurar un dominio, que en este caso fue el dominio matiserver.dev, pero nos faltaba la segunda parte. La segunda parte es que del otro lado, del lado de nuestro servidor, haya un proceso, un servidor web, que reciba esas peticiones y las redirija sirviendo el documento que nosotros queremos mostrar. En este video del día de hoy vamos a configurar un servidor HTTP, un servidor web que se llama Nginx, que es lo más utilizado cuando estamos trabajando con el stack MERN, y vamos a configurar una página estática, vamos a configurar una API, todo para poder accederlo a través de una conexión segura, HTTPS, o sea que vamos a configurar certificados SSL, vamos a ver cómo funcionan los certificados de SSL, cómo funciona y se puede instalar un servidor web, distintos servidores web que podemos llegar a instalar, y vamos a configurar estos dominios, redirecciones y otras configuraciones importantes de conocer cuando estamos trabajando con servidores HTTP en un servidor Linux. Este video es un video de la serie en la que estamos configurando un servidor Ubuntu 22.04 para el stack MERN completamente desde cero, de la configuración de seguridad hasta el despliegue de distintas páginas web y APIs de distintas maneras, creando repositorios, copiando archivos al servidor, hasta configurar un dominio, y en este caso vamos a configurar nuestro servidor HTTP o nuestro servidor web Nginx. Este video, como los videos anteriores de esta serie, está pensado para un nivel de principiante, o sea que nos vamos a detener un poco en detalle en algunos conceptos fundamentales y las instrucciones que vamos a seguir son las más sencillas posibles si este es tu primer encuentro con un servidor HTTP, como es el caso de Nginx. Te invito desde luego que si te interesa el tema veas los videos anteriores de la serie, pero no es necesario que los hayas visto en detalle. Si lo único que te interesa es configurar tu primer servidor web, te invito a que veas este video. Y si tenés alguna pregunta o comentario, por favor déjanoslos. Así podemos utilizar esos comentarios y esas preguntas para próximos videos que publiquemos de aquí en adelante. Hablemos de servidores web. Un servidor web es un proceso, o sea, software, un programa que va a estar ejecutándose en nuestro servidor. Puede ser un servidor virtual como un VPS, un servidor dedicado, un servidor compartido, pero esencialmente es lo mismo. Va a ser software que se va a estar ejecutando en ese servidor y que va a estar escuchando peticiones y respondiéndolas. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través del protocolo de transferencia de hipertexto, o HTTP. Por esa razón, los servidores web técnicamente se llaman servidores HTTP o proxies HTTP. Ya vamos a hablar un poco sobre qué es un proxy y cómo funciona eso, cómo se configura. Esencialmente, y a nivel de concepto, dentro de nuestro servidor vamos a tener ejecutándose un proceso que se llama servidor HTTP. Ese proceso tiene que estar funcionando para poder escuchar peticiones, o sea, si nuestro servidor está funcionando pero el proceso no está ejecutándose, nuestro servidor web no va a funcionar, no va a responder. La otra parte o la contraparte de este servidor HTTP es que tiene que haber un cliente conectándose. Ese cliente, el cliente natural para los servidores HTTP, es un navegador web o un browser. Por ejemplo, Google Chrome en cualquiera de sus versiones, móvil, de escritorio, o puede ser también Microsoft Edge, Arc Browser, Safari, en el caso de las Mac. Hay navegadores de tipo de texto, pero todos tienen en común en que se comunican o hacen peticiones a través de los mismos puertos y pueden interpretar las respuestas y los documentos que reciben, que son las páginas web. Para que esto funcione, obviamente voy a tener que tener puertos abiertos. Esto ya lo vimos en un video anterior. En el caso de HTTP es el puerto 80 y el puerto 443. El puerto 80 se utiliza para las conexiones web no seguras. El puerto 443 se utiliza para las conexiones HTTPS o HTTP seguras. Esto requiere una configuración adicional, que es contar con un certificado SSL, que es una configuración que nos permite, es una clave, una llave que nos permite cifrar las comunicaciones entre el navegador y el servidor para que si alguien las intercepta no las pueda interpretar. Hoy en día, tener una conexión HTTPS para un sitio web es prácticamente obligatorio. O sea, ¿se puede servir una página web sin un certificado SSL? Sí se puede, pero Google nos penaliza, o sea que es una mala práctica, deseo no tenerlo, y además que puede ser no seguro. Sobre todo si estamos comunicando información confidencial o haciendo pagos o cualquier otra cosa que pueda ser peligrosa, no hacerla con cifrado, tendríamos que siempre tener una versión segura de nuestro sitio web, la versión con candadito o con certificado SSL. ¿Cómo funciona esto?
el navegador, cuando nosotros visitamos una página, cuando hacemos www.google.com o www.domweb.com, va a generar una solicitud. Una vez que resuelva ese nombre de dominio, lo vimos en el video anterior, va a recibir una dirección IP, se va a comunicar con esa dirección IP y va a hacer una solicitud, un request. Ese request lo va a hacer utilizando el método HTTP GET. Hay otros métodos HTTP, por ejemplo, para hacer una API tenemos método put, delete, etcétera, pero inicialmente va a ser un GET. El servidor, si el puerto está abierto, va a recibir la petición. Si esa dirección que recibe tiene que responderle, va a dar una respuesta que va a ser el documento, y si no, igualmente va a responder un mensaje de error. O sea, o responde un mensaje de error o responde lo que se le pidió. Si nosotros estamos navegando una página, hacemos clic en un enlace, de vuelta es ese mismo proceso. Solicitud, respuesta, que puede ser un error o que puede ser lo que estamos esperando. Y si nos metemos a hilar un poco más fino, cuando hacemos la solicitud inicial a una página web, primero vamos a recibir, si la solicitud es correcta, vamos a recibir un documento HTML. Pero ese documento HTML no es todo lo que sirve un servidor web, porque en el encabezado de ese documento HTML podemos tener uno o más enlaces. Por ejemplo, un enlace a un archivo CSS con los estilos de la página, un enlace a uno o varios scripts o documentos de JavaScript que se van a ejecutar en el navegador y que van a servir para mejorar la experiencia de la página. Puede incluir imágenes, puede incluir video, puede incluir audio, pero básicamente es el mismo proceso. Y el que sirve todo eso es nuestro servidor HTTP. Hace un momento hablábamos de que esto se conoce como un proxy HTTP y eso tiene una razón de ser. No voy a meter en mucho detalle, pero para más o menos saberlo, un servidor HTTP puede escuchar más de un puerto en un servidor y puede escuchar más de un dominio en un servidor. Yo en un servidor puedo tener varios dominios y todos se van a conectar, por ejemplo, al mismo puerto, al puerto 80 o al puerto 443. ¿Cómo hace para identificar qué página servir en cada caso? Bueno, esa es la función de proxy HTTP, que lo que va a hacer es la solicitud, va a venir en el encabezado, va a decir con quién se quiere comunicar, va a tener una dirección, que va a ser el dominio, que puede tener una ruta al final, que puede tener un número de puerto al final. Entonces, según eso que viene junto con la petición, el servidor, si está configurado adecuadamente, va a poder responder y devolver un documento distinto según la dirección, la ruta o el puerto que reciba. Es un poco, en el video anterior que hablábamos de dominios, decíamos que la configuración de dominios tiene dos partes. Una de esas partes es que el dominio esté apuntado correctamente a nuestro servidor, y eso es lo que hicimos en el video anterior. La otra parte de la configuración del dominio es que el servidor HTTP tenga configurado ese dominio para poder dar una respuesta correcta. Por eso cuando visitábamos el servidor utilizando nada más que el dominio que nos generaba automáticamente DOMWeb, nos daba una respuesta, nos mostraba que era la página del servidor Nginx, pero si le poníamos otro dominio que teníamos apuntado, matiserver.dev, nos decía que era una solicitud con una respuesta 503 porque no sabía quién era matiserver.dev. Entonces los dominios en una parte se configuran en nuestro administrador de dominios, y la otra punta es que el servidor tiene que tener configurado ese dominio para poder responder las peticiones. Entonces, por eso hablamos de un proxy HTTP. Otro caso es que podemos tener puertos específicos abiertos. Imagínense que yo, en este servidor, además de tener mi servidor web, tengo una API, una API, o tengo una base de datos que va a recibir peticiones a través del puerto 3000. Entonces, cuando se recibe una solicitud a esta dirección IP o al dominio que yo configure en el puerto 3000, el servidor no la va a responder él. Lo que va a hacer es de pasamanos. Eso es lo que significa un proxy. Un proxy es un intermediario, un pasamanos. Recibe una petición, la pasa al que la tiene que recibir, recibe la respuesta y la devuelve. Él actúa como un proxy, como un intermediario. Entonces lo que va a hacer, si recibe un request al puerto 3000 y yo lo tengo configurado, que eso lo tiene que responder con una API que esté ejecutándose en este o en otro servidor, lo que va a hacer el servidor es, él va a hacer una solicitud, va a recibir esa respuesta y la va a devolver directamente. Y va a actuar de una manera completamente transparente. Entonces eso es más o menos el funcionamiento de lo que hace un servidor web o un servidor HTTP. A la hora de instalar un servidor web en nuestro server, tenemos muchísimas, pero muchísimas opciones. Vamos a hablar de las más importantes. Esta es una lista que está en Wikipedia. No la comparto en español porque no está traducida, está solamente en inglés. Donde tenemos algunos de los servidores HTTP más comunes. Hay muchísimos más de los que están acá, pero generalmente los básicos son 4 o 5. Si utilizamos un servidor Windows, lo más probable es que estemos utilizando Internet Information Server, IIS o IIS, que es el servidor web que viene con los servidores Windows. Pero también tenemos versiones de estos servidores que vamos a hablar acá, como Apache, Nginx, que corren sobre Windows.
la verdad es que yo no les recomiendo correr Apache sobre Windows porque siempre me dio bastantes problemas. Mejor correrlo sobre Linux. Se puede. No digo que no se pueda. He tenido que administrar algunos de estos servidores que son nativos para Linux en Windows y se puede perfectamente, pero siempre tiene algún tipo de problema adicional. El más conocido de todos quizás es Apache, que es la A del Stack Lamp de Linux, Apache, MySQL y PHP. Súper conocido, de código abierto y también disponible. Nosotros no vamos a usar Apache en este caso, pero la configuración es muy similar. Casi todos los servidores HTTP que vinieron después de Apache se configuran de maneras muy parecidas. Por ejemplo, el ejemplo más común es Nginx, cuya configuración en muchos aspectos es muy parecida y que es lo que generalmente se utiliza y lo que viene instalado con la imagen de nuestro servidor MERN. El stack MERN es MongoDB, Express, React y Node, y algunas a veces dicen que la N no es Node solamente, sino también Nginx, porque es el servidor más utilizado. No es el único que podemos utilizar, pero es el que tenemos instalado y es el que vamos a utilizar en este tutorial. También tenemos otras opciones, por ejemplo está Traefik. Traefik es un servidor y proxy HTTP que tiene algunas funciones de configuración un poco más amigables. De hecho, incluye de serie un panel de control web donde podemos hacer un monitoreo del funcionamiento y cambiar varias de las configuraciones directamente de una interfaz web. Cosa que también se puede hacer con Nginx y con Apache, pero para eso tenemos que instalar software adicional, como por ejemplo un panel como cPanel o Ferozo. Hay varios paneles de control web que nos permiten administrar algunas funciones de nuestro servidor web desde una interfaz gráfica. Hay otro que yo le tengo mucho cariño, lo estoy usando hace unos meses, que se llama Kadi, que lo que tiene es algo bastante piola. Por ejemplo, varias cosas que las tenemos que configurar manualmente en Apache o en Nginx, en Kadi se hacen prácticamente de forma automática. Una de las cosas que hace Kadi automáticamente es configurarnos automáticamente, si no tenemos un certificado SSL, configurarnos un certificado SSL gratuito de Let's Encrypt o de 0SSL, que son los dos proveedores de certificados SSL gratuitos más conocidos. Y lo configura todo automáticamente, por eso me gusta. Y tiene varias cosas más, como por ejemplo, en la configuración de Kadi tiene algo que se llama adaptadores, en los cuales si nosotros estamos migrando de un servidor como Nginx o como Apache a Kadi, podemos utilizar los mismos archivos de configuración que teníamos y los puede interpretar directamente sin utilizar la configuración nativa de Kadi que se llama Kadi Files. Pero bueno, esto es opciones como para que más o menos tengan en cuenta esto. Probablemente vamos a hacer algún tutorial de Kadi porque es un servidor que se está utilizando cada vez más o se está volviendo bastante popular. Pero lo que vamos a utilizar en este tutorial es Nginx, que ya viene instalado. Les voy a dar unas notas sobre cómo hacer para instalarlo si no lo tienen instalado, pero ya lo tenemos instalado en nuestro VPS. El primer paso que tenemos es necesitamos tener Nginx instalado. Si necesitan, es importante saber siempre dónde está la documentación del software que estemos utilizando. En la página de Nginx, en nginx.com, vamos a soporte, vamos a documentación. Van a haber muchas versiones de Nginx, pero básicamente bajan a donde dice Nginx Open Source, que es la versión que estamos utilizando de código abierto. Y acá tenemos toda la documentación y cualquier consulta que tengamos. Y la documentación está en inglés, lamentablemente, pero hay muchos tutoriales sobre Nginx y podemos llegar a entrar en detalles sobre algunas cosas específicas que quieran hacer y que no sepan cómo hacer. Las ponen en los comentarios y nos metemos en eso. Pero básicamente instalar, ¿dónde lo vamos a instalar? En Linux, ¿dónde lo vamos a instalar? En Ubuntu. Y esto es lo que tiene el tema de instalar las cosas manualmente en Ubuntu. Esto no lo vamos a hacer. Primero, no lo necesitamos porque en el servidor que nosotros tenemos, si nosotros necesitamos, si estamos utilizando una imagen preinstalada, ya lo tenemos instalado. Entonces, eso ya está. Esto es simplemente para que sepan dónde buscar la documentación y cómo se hace. Da una serie de comandos que básicamente los vamos a pegar y ejecutar en nuestro servidor. Y si ya esto en general ya está configurado en Ubuntu, a lo sumo lo máximo que tenemos que hacer es, y vamos a ponerlo grande, hacemos un sudo apt update y un sudo apt install con lo que necesitamos, y eso es todo lo que necesitamos para hacer la instalación de Nginx. Vamos a nuestro servidor. Nosotros tenemos un servidor que está corriendo en esta dirección IP. Nos vamos a conectar a él por SSH. Nosotros hasta ahora nos estamos conectando de esta manera, pero en el video anterior habíamos configurado un dominio para este servidor. El dominio que hemos configurado es matiserver.dev, que ya está apuntando a la misma dirección IP, así que nos podemos conectar directamente por eso. Yo lo que voy a hacer es cambiar esto por matiserver.dev.
La primera vez que nos conectamos utilizando ese nombre de dominio, nos va a decir no conozco esto, que si queremos agregar un fingerprint, una huella digital de este servidor a nuestra lista de hosts conocidos o non-hosts, le ponemos que sí. Y a partir de este momento ya no nos va a preguntar nunca más y ya se conecta. Si este es el primer video que ves de esta serie, no me pidió usuario ni contraseña, porque yo ya configuré en un video anterior, el primer video de esta serie que hablábamos de seguridad de Linux, habíamos configurado el acceso por SSH utilizando una clave SSH para no pedir usuario y contraseña, que es una forma de conexión bastante más insegura. Por eso es que si yo salgo y me vuelvo a conectar, se conecta directamente y ya me autentico. Lo primero que necesitamos saber es si tenemos Nginx instalado. La forma más fácil de ver en Linux si algo está instalado es hacer el comando y ejecutarlo con "-b corta o "-version". Y ahí me va a decir la versión que tengo instalada. Si necesitamos instalarlo o necesitamos actualizarlo, es fácil. Hacemos sudo apt update para actualizar el catálogo y después sudo apt upgrade. Y después, si queremos, podemos hacer sudo apt install Nginx y eso instalaría Nginx. En este caso, si yo lo trato de ejecutar, me va a decir que ya está instalado y ya tengo la versión más nueva. Por eso no me lo hace, pero no tiene mucha diferencia. Si estamos utilizando otra versión de Linux que no sea Debian o que no sea Ubuntu, tenemos otras formas de instalarlo según el sistema que estemos utilizando. En Arch, en CentOS se hace de manera distinta, en Red Hat también. Pero básicamente siempre es el proceso. Podemos ver si un software está ejecutándose, corriendo el nombre del software "-b" o "-versión", y con eso ya sabemos que lo tenemos instalado. Específicamente, nosotros en Nginx nunca lo vamos a ejecutar interactivamente desde la consola. Lo que va a estar es ejecutándose como un servicio. Entonces, para interactuar con un servicio, nosotros lo que tenemos que hacer es interactuar de las distintas maneras que podemos hacer en Linux. La forma que tenemos es, siempre los servicios se van a ejecutar en su propio usuario. Esto es importante. Entonces no vamos a poder interactuar con los servicios con nuestro usuario. Vamos a tener que hacer todos estos comandos precedidos de sudo para ejecutarlos como el usuario root, el superusuario de nuestro servicio. Por ejemplo, nosotros podemos hacer sudo systemctl y tenemos una serie de verbos que podemos poner. Podemos start para iniciar, stop para detener, restart para detenerlo y volverlo a iniciar, reload para recargar la configuración y status. Yo, por ejemplo, puedo hacer sudo systemctl status nginx y me va a decir el status que tiene. Para salir de acá tengo que apretar la letra U. Además de utilizar sudo systemctl, el verbo y Nginx, hay otra forma más común que es con la que yo estoy más acostumbrado, que es hacer sudo service, el nombre del servicio, que en este caso es Nginx, y le agregamos el verbo. El verbo puede ser, como hicimos recién, status, para ver el estado, puede ser stop, para detenerlo si está funcionando. En este caso, al detenerlo, si yo ahora hago sudo service Nginx status, me va a decir que el servicio está inactivo o dead, muerto. Vamos a salir de acá de vuelta con Q. Si yo hago sudo service nginx start, lo inicia. De hecho, lo puedo probar. Puedo irme a software y accesos en mi panel de control de Don Web, copiar el dominio que ya tengo preconfigurado y pegarlo ahí. Y me está respondiendo. Me está respondiendo con un error, pero no se preocupen por ese error, pero me está respondiendo. De hecho, me está respondiendo Nginx acá. O sea que eso está técnicamente funcionando. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si necesitamos reiniciar el servidor, cada vez que cambiemos una configuración, hay veces que vamos a necesitar reiniciarlo para que esa configuración se aplique. Entonces, en lugar de hacer sudo service nginx stop, sudo service nginx start, podemos hacer sudo service nginx restart. Tenemos dos comandos. Tenemos restart, lo que va a hacer es detener el servicio y volverlo a iniciar. Eso indica que por un tiempo, aunque sean milisegundos, por ese tiempo el servicio no va a estar funcionando. Y una función más rápida, que es que cuando solamente necesitamos recargar la configuración, podemos hacer directamente reload. Reload no va a detener el servicio, va a seguir funcionando, pero va a volver a cargar la configuración. También tenemos un comando que lo vamos a hacer bastante, que es sudo nginx-t,
que cada vez que cambiemos una configuración la vamos a testear con este comando para ver que esté todo bien. Ahí me va a decir que la configuración es correcta. Entonces ahí no hay ningún problema de decir sudo service nginx reload para cargar la configuración. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro dominio matiserver.dev para que ya pueda responder. Entonces, nosotros en nuestro VPS ya tenemos configurado Nginx con un sitio predeterminado y tenemos configurado un dominio. Ese dominio se generó automáticamente cuando se aprovisionó este servidor, que es un subdominio que es vps-un número de serie .dataweb.com. Ese dominio lo controla web, que es nuestro proveedor de hosting, con otro proveedor será otro dominio. Y ese subdominio tampoco lo generamos nosotros, ya está asignado. Nosotros vamos a visitar esto. Nos vamos a encontrar con la página predeterminada que tiene Nginx. Otros proveedores pueden llegar a poner otra página personalizada que tenga el logo del proveedor, lo que sea. Esto es una muestra de que Nginx está funcionando. Incluso si nos diera un error, nos estaría indicando de que es un error de Nginx, que Nginx está funcionando. Si yo tengo otro dominio apuntado, lo hicimos en el tutorial anterior. Tengo un dominio que es http://matiserver.dev y acá no me va a responder. Si bien el dominio funciona, porque yo vengo acá y hago ping a matiserver.dev, me va a responder la misma dirección IP que tengo del servidor y después ya me dice esto es vps-número de serie.dataweb.com. ¿Por qué no funciona? Porque lo que falta es la configuración del lado de Nginx para saber qué hacer con una petición que venga dirigida a matiserver.dev o a www.matiserver.dev, porque los dos registros funcionan. Entonces, para eso vamos a tener que ver un poco cómo es que vamos a volver esto para atrás. Lo dejamos ahí. Y vamos a ver cómo es que está configurado Nginx para que esta página se sirva y para que los archivos que nosotros copiemos al servidor de una página web, también Nginx sepa cómo devolverlos en una respuesta. Entonces, ¿cómo funciona esto? El deploy de un sitio web o del frontend de una aplicación full stack, por ejemplo, un frontend hecho con React, con Vue, con Svelte, con Remix, con Next.js o con lo que sea, o una página web estática hecha con HTML, CSS y un poco de JavaScript. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos dos partes. La primera parte es el deploy. La segunda parte es la configuración de nuestro servidor web o de nuestro proxy HTTP. ¿Cómo es eso? Por un lado, los archivos. Eso indica que nosotros vamos a tener que copiar los archivos que nosotros generamos en el build de nuestra aplicación o que desarrollamos si los desarrollamos manualmente. Los vamos a tener que copiar a una carpeta del servidor. En la configuración le vamos a decir en Nginx cómo enlazar una petición al dominio que nosotros indiquemos con los archivos que hay en esa carpeta. Y para eso tenemos la parte de la configuración. Pensemos que para cada sitio web que nosotros tengamos alojado en este servidor, porque un servidor puede alojar un montón de dominios, un montón de subdominios, un montón de sitios que lógicamente son entes separados, o sea, que no son parte del mismo sitio. Yo puedo servir un montón de dominios distintos en mi servidor. Si tengo muchos sitios web, probablemente necesito un servidor de más capacidad, con más memoria RAM y demás. Eso depende mucho, más que de la cantidad de sitios que sirva, del tráfico que tenga. Pero, ¿dónde voy a poner esos archivos del deploy? Bueno, los voy a poner en una carpeta que por defecto o como convención, porque esto no es obligatorio que sea así, pero la convención es que todos los archivos que mi servidor va a servir van a estar en la carpeta /var. Y adentro de esa carpeta, uno por lógica y por orden hace subcarpetas, o vamos a decirlo como se dice en Linux, subdirectorios, donde separe unas cosas de otras. Por ejemplo, en un tutorial anterior instalamos dos APIs muy básicas, entonces hicimos una carpeta /var/API o /API. Y ahí hicimos un subdirectorio para cada uno de los proyectos que teníamos. Y si lo vemos en el servidor, creo que todavía están. Si yo hago cd /var/API, tengo dos. Tengo una carpeta feriados para una API que respondía a los feriados del año y una Hola Mundo que nada más daba una respuesta y daba un error si se mandaba una ruta no válida. Si me voy para atrás, cd ... para ir a la carpeta anterior y hago un ls de acá, tenemos una carpeta www que ya está hecha. Entonces, si hago clic ahí, estoy en la línea de comandos. Matías, estás en la línea de comandos. Si hago cd a www, es una forma que se le dice a la carpeta en inglés www o www,
y me fijo, yo ahí tengo dos carpetas. Tengo una carpeta que es VPS, vamos a entrar ahí, VPS, guión el número de serie ese que nunca me lo acuerdo, y tiene una carpeta tiene un archivo, perdón, index.html. Si yo lo abro, ahí tengo la página que estábamos viendo recién. Esa página que estaba acá, que dice Welcome to Nginx, con un título que debe ser de nivel 1, y todo este texto, y Thank you for using Nginx. Acá está. Thank you for using Nginx, los dos enlaces, el heading 1 que dice Welcome to Nginx. O sea, los archivos están físicamente ahí. Y la idea de esto es que, vamos a volver para atrás, en el directorio www, yo voy a tener una carpeta por cada dominio que esté sirviendo ahí. ¿Cómo se van a llamar esas carpetas? La convención es que se van a llamar como el dominio que yo estoy apuntando. Acá lo hicieron con el subdominio. Yo tengo más la costumbre de que si, por ejemplo, tengo matiserver.dev, la carpeta se va a llamar matiserver.dev. Y si tengo un subdominio que sea feriados.matiserver.dev, a la carpeta le voy a poner feriados.matiserver.dev. No le voy a poner feriados solo. Pero eso, de vuelta, es una convención. Cada uno organiza su casa como quiere. También es obligatorio guardar estas cosas en la carpeta /www. No es obligatorio. Los puedes guardar donde quieras. Teóricamente hasta las podrías servir de tu propia carpeta home. Yo podría ir a la carpeta home de este usuario, que si hago un pwd para ver dónde estoy, está en /home/mati, que es el nombre de este usuario. Técnicamente yo podría hacer un deploy directamente a la carpeta home. Por motivos de seguridad no se recomienda. ¿Por qué? Porque si yo tengo varios archivos con los mismos permisos, ahí, cualquiera que pueda escalar privilegios accediendo a esa carpeta por una vulnerabilidad del servidor web, cosa que siempre sucede, siempre hay alguna vulnerabilidad que surge meses después, días después, y si no se parcha se puede acceder. Y esa persona podría tener acceso quizás a todos los archivos que tenga en el home y a configuraciones que tenga en el home. En el home guardamos cosas como por ejemplo las claves SSH que nos dan acceso, en este caso son las deploy keys para los repositorios que bajamos de GitHub. Entonces por seguridad no se recomienda hacer deploys en la carpeta home del usuario, salvo que sea un deploy de prueba. Yo por costumbre no lo hago ni siquiera por un deploy de prueba. Prefiero guardar todo en un lugar donde están bien restringidos los privilegios a que esa carpeta solamente la va a poder acceder en Nginx y no va a poder escalar ninguna otra cosa fuera de eso. Entonces es una cuestión de seguridad. También por una cuestión de orden, yo podría en mi casa guardar las cosas de la cocina en el baño, las cosas del baño en la habitación y las cosas de la habitación en el patio. Podría, si yo me acuerdo dónde están, perfecto. Pero lo lógico es que si uno va a acceder a un servidor que tiene que configurar que no es con el que trabaja siempre, uno trabaja con tantos servidores que a veces conviene encontrar todas las cosas en el mismo lugar, ¿no? Entonces, lo lógico es que vamos a tener en la carpeta /var, digo barra al principio porque es como de la raíz del volumen donde estamos, del disco donde estamos, /var /www, ahí es donde vamos a tener los archivos que hacemos el deploy. ¿Cómo vamos a hacer ese deploy? Bueno, como estamos acostumbrados a hacerlo. Lo que voy a hacer es, de vuelta, en /var /www, voy a hacer una carpeta que va a tener el nombre del dominio y adentro de eso voy a copiar todos los archivos que necesite copiar. ¿Cómo los voy a copiar? Un montón de formas. Si se fijan en otro video de esta serie, donde hicimos varias formas de hacer deploys de una API de Node, es exactamente lo mismo para hacer el deploy de una aplicación en React o de una aplicación en Vue o de una página web estática que hayamos hecho nosotros directamente con HTML y CSS. Lo que vamos a hacer es vamos a copiar o transferir esos archivos a esta carpeta que creamos en nuestro servidor. ¿Cómo los vamos a copiar? Los podemos copiar con SSP, el comando para hacer copia segura por SSH. Los podemos copiar desde nuestra máquina local con rsync, sincronizando los archivos. Es un poco más rápido si nada más vamos pasando cambios. Podemos hacer un deploy de GitHub, o sea, básicamente lo que podemos hacer es crear una carpeta y ahí clonar un repositorio de GitHub que tengamos por HTTP o hacerlo por SSH con deploy keys. Ya vimos varias maneras de hacerlo y hay un par más también. Pero en definitiva es la forma que nosotros encontremos que nos resulte más práctica de copiar los archivos desde una ubicación que nosotros controlamos, que es nuestra máquina local, o un repositorio de Git guardado en GitHub, guardado en GitLab o en algún otro lugar que tengamos, y hacer una copia de eso y transferirla a esa carpeta en el servidor. Entonces esa es una parte del deploy, copiar los archivos. La segunda parte, que es la que es medio el foco del tutorial de hoy, es la configuración de nuestro servidor HTTP o nuestro proxy HTTP, en este caso Nginx. ¿Qué es?
acceder a los archivos de configuración. En ese sentido, las convenciones que tiene Linux nos ayudan. Generalmente todas las configuraciones de los servicios que tengamos instalados van a estar en /etc o /etc, significa etcétera, en inglés se dice etc, el programa o servicio que nosotros estemos configurando, que en este caso es Nginx, algún archivo.com. En tutoriales anteriores teníamos que configurar el acceso a SSH y lo teníamos en /etc, /sshd, y teníamos un sshd.conf, etc. Acá es exactamente lo mismo. Este archivo, nginx.conf, que está guardado de vuelta en /etc /nginx, y no lo voy a decir más porque es un trabalenguas, va a tener la configuración específica general de nuestro servidor. Si nosotros vamos y la vemos, vamos a hacer cd /etc /nginx. Acá tenemos un montón de cosas, pero no vamos a tocar todo. Simplemente vamos a entrar y vamos a abrir con nano, vamos a abrir nginx.conf. Acá tenemos la configuración de Nginx en general. Es muy raro que nosotros la tengamos que estar tocando a menos que estemos mejorando algunas cuestiones que tienen que ver con la performance de nuestro servidor, etcétera. Sobre esto de vuelta hay tutoriales. Y la configuración que viene por defecto nos sirve para arrancar. Pero esta es la configuración de vuelta general de Nginx como proceso. Dentro de esto, nosotros tenemos dónde está la configuración de los sitios que nosotros vamos a tener funcionando acá. Y entonces, acá es donde viene un detalle, que es que esta configuración se extiende o incluye configuraciones específicas para cada sitio web que nosotros tengamos configurado en nuestro servidor. Por eso tenemos esta cláusula que dice include /etc /nginx /sites enabled. Y acá viene un poco el detalle de cómo funciona la configuración de Nginx. La configuración de Nginx se guarda en 3 lugares, o sea, se forma por 3 partes. Tenemos, por un lado, la configuración general de Nginx. Rara vez la vamos a tocar, salvo que tengamos que modificar una cosa específica. Pero para el deploy no la vamos a tocar, es raro. Lo que sí vamos a hacer es, tenemos en /etc /nginx una carpeta que se llama Sites Available o sitios disponibles. Aquí va a haber un archivo de configuración por cada dominio o subdominio que nosotros tengamos configurado en nuestro servidor. Entonces, yo acá, para poder servir un sitio que se llame matiserver.dev, voy a tener que tener adentro de la carpeta Sites Available un archivo de configuración, un archivo de texto, que se va a llamar, generalmente se va a llamar con el mismo nombre del dominio, matiserver.dev. Y ahí voy a hacer toda la configuración de dominio, de redirecciones, de puertos que necesite, y esa configuración va a estar apuntando a los archivos en esta carpeta. O sea, le va a decir, bueno, cuando recibas una petición por el puerto X a matiserver.dev, los archivos que vas a servir los vas a sacar de esta carpeta en /www /matiserver.dev, etc. Esa es más o menos la mecánica. O sea que en Sites Available voy a tener un archivo de configuración por cada dominio o por cada sitio web que yo tenga configurado en mi servidor. Digo por cada sitio web, porque a veces yo tengo mi dominio, matiserver.dev, y puede ser que yo tenga subdirectorios que son sitios web separados. Puedo tener matiserver.dev /agenda, matiserver.dev /contactos, matiserver.dev /curriculum, y ser aplicaciones distintas, una estar hecha con React, otra estar hecha con HTML y CSS y JavaScript y nada más, y ser funcionalmente sitios distintos. O puedo tener con puertos distintos, puedo tener matiserver.dev 2.8080 y me va a servir otra página. Lo puedo configurar como yo necesite. Lo lógico es generalmente un dominio por cada cosa. O puedo tener subdominios, tener subdominio.matiserver.dev. Entonces, en ese caso, puedo tener redirecciones. Por ejemplo, hay una página web que probablemente ustedes la han visitado, que es donweb.cloud. No existe la página donweb.cloud. Si yo visito donweb.cloud, me llevo a otra página. Cuando veo la página, me va a mostrar, no, donweb.com y una ruta, /es-ar, /hosting cloud, VPS. ¿Qué es eso? Eso es una redirección. Significa que en algún lugar, un servidor que tiene configurado el dominio donweb.cloud, dice, cuando recibas una petición, la vas a redirigir a donweb.com esta ruta. O sea, lo va a llevar a un subsitio dentro del sitio de donweb. Entonces, ese tipo de configuraciones son las que
uno hace aquí en Sites Available, ¿no? Donde voy a tener un archivo que se llame, imagínense que esto fuera el proxy HTTP que maneja DonWeb.cloud, que no lo es. Este es mi VPS. Tendría uno que sea DonWeb.cloud y adentro va a tener la configuración en la sintaxis que utiliza Nginx para configurarse, donde va a indicar cuál es la redirección. O sea, cuando recibas esto, lo vas a mandar a este otro lado. Si esa redirección no existe, dará un error o mostrará otro contenido. Entonces, esa es una parte de la configuración. Y esta otra parte, ¿de dónde sale? Esto de Sites Enabled. Porque el truco de cómo funciona Nginx con esta configuración de cada uno de los sitios que tenemos configurados es heredada de Apache y funciona de esta manera. Cada sitio que yo tengo en mi servidor va a tener una configuración separada en Sites Available y técnicamente, si va a servir archivos locales de este servidor, va a tener una carpeta en //www donde van a estar los archivos específicos HTML que va a servir. ¿Cómo hago entonces si yo quiero tener un sitio y quiero poder habilitarlo o deshabilitarlo? No me sirve si yo tuviera que estar borrando estos archivos y borrando esto cada vez que necesito activar o pausar un sitio y volver a activarlo. Entonces, por eso lo que se hace es, se genera la configuración del sitio en Sites Available, se copian los archivos del deploy a la carpeta que corresponda en //www, y cuando ese sitio se quiere activar, se genera un enlace simbólico, un link simbólico, de ese mismo archivo de configuración a otra carpetita que está en /etc y /nginx que se llama Sites Enabled, sitios habilitados. Entonces, un poco para repasar, tengo mi configuración de cada sitio como un archivo de configuración en Sites Available, adentro de la configuración en etc /nginx, y cuando necesito o quiero que uno de esos sitios esté visible en Internet, sea servido por el servidor, voy a hacer un link simbólico, un enlace simbólico. Ahora les voy a mostrar cómo se hace, es bastante fácil. En Sites Enabled. Mientras ese enlace simbólico funcione, esté activo, el sitio va a estar activo. Se va a poder visitar. Si yo borro el enlace simbólico, el sitio queda deshabilitado o pausado, entre comillas, pero la configuración no la perdí, no la tuve que borrar, no la tuve que mover de lugar. Es esa más o menos la idea de cómo hacerlo. Los paneles de control hacen este trabajo. Cuando nosotros, quizás en un panel de control como Feroz o cPanel, marcamos un tilde para decir que el sitio esté habilitado, lo que está haciendo es crear ese enlace simbólico. Y cuando le quitamos el tilde, borra el enlace simbólico sin borrar la configuración. Eso es más o menos cómo funciona. Entonces, podemos decir que la configuración de Nginx contiene la configuración que esté en la carpeta Sites Available, que está enlazada con lo que está activo en Sites Enabled. Nginx lo que va a hacer es, esta configuración la carga, pero solamente va a activar aquellos que estén en Sites Enabled. Y lo que conecta una cosa con otra son esos enlaces simbólicos que no son de las carpetas en sí, sino son de cada archivo. O sea, de vuelta, yo tengo mi archivo de configuración www.misitio.com. Lo que voy a hacer en algún punto es un enlace simbólico que me va a generar ese mismo archivo como una copia, en los sistemas operativos con GUI gráficos, como en Windows o en Mac, nosotros generalmente hablamos de hacer un shortcut o de hacer un atajo. Bueno, eso es más o menos lo que hace un enlace simbólico. Es un atajo que en ese momento lo que hace es habilitar ese sitio. Y esa es, a vuelo de pájaro, cómo funciona la configuración de Nginx. Los deploys van en la carpeta //www, la configuración de cada sitio va en Sites Available, y cuando quiero activarlo, genera un sitio simbólico en la carpeta Sites Enabled. Y van a ver que eso primero lo vamos a hacer a mano y después con un par de scripts que son bastante fáciles de escribir, lo podemos hacer con un par de teclas nada más. Vamos a ver entonces rápido cómo está hecha la configuración de este sitio web que viene por defecto en esta imagen de Ubuntu 22.04 kernel. Y después vamos a hacer la configuración de un dominio propio para hacer el deploy de un sitio sencillo, estático en HTML. Entonces, lo que tendría yo que ver es, estamos acá en /etc /nginx. Tenemos ahí el archivo nginx.conf, que es la configuración general. Y tenemos, sí, esta carpeta Sites Enabled, que son los sitios que están habilitados, y Sites Available, que es donde efectivamente tenemos la configuración. Recordemos que el proceso es, yo tengo la configuración puesta en Sites Available, en archivos, y hago un enlace simbólico, que ahora vamos a ver cómo se crea, para esa configuración, ponerla disponible en la carpeta Sites Enabled para que el sitio esté activo. Y a su vez, esta configuración que está acá, en Sites Available, tiene que estar apuntando a la carpeta correcta donde está eso. Entonces vamos a ver en la práctica, en este ejemplo, cómo se ve eso.
Yo voy a entrar a la carpeta Sites Available. Voy a hacer un listado de directorio. Y vamos a ver que tenemos dos archivos. Tenemos un archivo default, que es como una configuración por defecto. Si yo hago un cat para ver el contenido, vamos a ver que tenemos un ejemplo de una configuración básica. Está toda comentada. O sea, esta configuración no está activa porque está toda comentada, salvo algunos pedacitos que hay acá. No tiene valor. Esto es como un ejemplo que nos trae Nginx. Y tenemos este otro archivo, .conf, que es el de la configuración del sitio. Y van a ver que tenemos acá una cláusula server, donde adentro de estas llaves va a ir la configuración de ese servidor. ¿Qué puertos va a escuchar? Va a decir listen 80, que es que va a estar escuchando el puerto 80, y listen con esta sintaxis indica también que va a escuchar el puerto 80 desde cualquier dirección que venga por IPv6. Esta línea es opcional, pero en general se deja para que esto responda tanto a conexiones que vienen de clientes en IPs versión 4 o versión 6. Después vamos a tener server name. Esta directiva, lo que vamos a poner acá al lado es el nombre de dominio completo o de subdominio o la ruta que queremos colocar ahí, que en este caso es este mismo dominio que tenemos cargado acá. Lo tenemos cargado acá. Esto mismo es lo que está configurado ahí. ¿Y cuál va a ser la raíz? Esta parte que dice root indica efectivamente dónde están esos archivos. De vuelta, es lo que teníamos acá cuando decía cuál es la ubicación de los archivos, que generalmente va en /var/www. Entonces ahí tenemos que el root de este sitio está en /var/www/ esa carpeta. Esa carpeta tiene que existir. De hecho, si yo selecciono esto, lo copio y hago un ls de eso, me va a mostrar que hay un archivo index.html. Y si hago un cat ahí, esto ya lo habíamos visto, me va a mostrar que está la página web, está Welcome to Nginx, que tenemos acá, con el título, un enlace, Thank you for using Nginx y todo eso. Entonces, ahí está más o menos la configuración. Yo voy a volver acá y tenemos otras cosas más. Tenemos una directiva location que se utiliza para cada subruta específica a la que nosotros querramos redirigir. En este caso, la barra indica la raíz, o sea, cuando alguien ingrese a vps número de serie.dataweb.com, en la raíz, estos van a ser los encabezados que va a tener. Sobre esto no nos vamos a meter mucho en detalle. Estas son todas cosas que se consideran estándar. Básicamente, qué versión de HTTP va a utilizar. Y algunas de estas directivas, de vuelta, no voy a entrar en detalle. Algunas tienen que ver no solo con las conexiones que son de HTTP estándar para recibir un documento, sino las conexiones de sockets también. Porque vamos a estar sirviendo algo que se conecte por WebSockets. Entonces, estas otras directivas, básicamente uno en general las puede buscar en la documentación, pero esto es prácticamente boilerplate. O sea, es algo que generalmente se pone siempre así, y si necesitamos alguna cosa especial, en la documentación explica cómo hacerlo. Y luego de esto, ya esto es todo lo que se necesita para que esta configuración funcione. La segunda parte que se necesita, porque lo habíamos mencionado, necesitamos tener el enlace simbólico. En algún momento, cuando se hizo el aprovisionamiento de este servidor, se creó tanto este archivo de configuración como el enlace simbólico que está acá. Y eso lo podemos ver acá. Si yo me voy a Sites Enabled, acá puedo ver que tengo los archivos, pero en realidad lo que tengo acá son enlaces simbólicos a eso. Estos no son los archivos, son como atajos. Si yo hago un ls-l, puedo ver que estos dos casos, ven que me aparece con sus permisos, quién es el propietario, cuándo fue creado, cuándo fue accedido, etc. Y me dice el nombre del archivo, y después tiene esta flecha. Esta flecha indica de que esto es un enlace simbólico que está en realidad apuntando a este archivo. Entonces, este archivo que yo tengo en /etc, /nginx, /sites enable, que se llama VPS, todo esto, apunta a /etc, /nginx, /sites available, ese mismo nombre. Si yo este archivo lo modifico, le cambio el nombre o creo un archivo nuevo, tengo que crear ese enlace simbólico para hacerlo. No nos preocupemos ahora en cómo, porque en un momento ya lo vamos a estar haciendo con la configuración del dominio matiserver.dev para tener una página distinta disponible. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a volvernos a Sites Available, porque vamos a agregar la configuración para acceder a nuestro dominio matiserver.dev. Para hacer eso, si yo me fijo acá las configuraciones que tengo solamente la que viene por defecto y esta para el sitio web que viene predeterminado en este servidor. Voy a hacer sudo nano
y voy a crear un archivo que se llame matiserver.dev.com. Cuando hacemos nano y un nombre de archivo que no existe, si lo guardamos va a crear el archivo. Y lo que vamos a hacer acá es vamos a agregar un bloque server, donde vamos a poner la configuración de este servidor, y lo que vamos a decir es que vamos a hacer que escuche, listen, en el puerto 80, y que escuche también conexiones que vengan por IPv6 exactamente igual al puerto 80. Luego le vamos a tener que indicar el nombre del dominio. Eso se coloca con server-name, espacio, y se ponen, seguidos de espacios, todas las variantes que nosotros querramos poner. Lo lógico es poner el dominio y el www. Esto tiene que estar ya configurado en el servidor DNS. Yo ya tengo un registro A y un registro para matiserver.dev y para www.matiserver.dev. Si no, esto no va a funcionar. Y finalmente, lo que tengo que hacer es poner todas las directivas que van en location. Y para eso, las voy a copiar. Lo que tenemos que colocar es location. Vamos a poner que esto sea un bloque. Y en este bloque, creo que lo tengo por acá, vamos a copiar el resto de las cosas. Lo mínimo que vamos a poner es, y lo voy a copiar así como está, porque esto es una configuración más o menos por defecto. Lo que voy a hacer para esto, emprolijarlo un poco. De vuelta, estas configuraciones son más o menos por defecto. Prácticamente es un boilerplate que uno lo copia. Si quieren en detalle, me preguntan en los comentarios, puedo explicar un poco más en detalle cómo funciona esto. Pero con eso es lo mínimo que necesito. Hay un par de directivas más que a mí me gusta colocar, pero por ahora vamos a ser bien básicos. Me queda una cosa más para poner que es súper importante, que si me olvido no va a funcionar, que le tengo que indicar dónde están los archivos. Hay dos directivas que van junto con el server name. Le vamos a tener que indicar dónde está el root de esto. Y yo los archivos ya los copié al servidor. No vamos a ponernos el detalle de cómo los hice llegar. Ya tenemos un video, que es el video de hacer despliegue de una API Node.js, donde ahí mostramos distintas formas de copiar archivos, usando SSP, usando rsync y clonando repositorios. Pero yo ya sé que eso está en root /var /www /matiserver.dev. Me parece que es así. Vamos a ver si voy a hacer... Sí, ahí tengo la carpeta matiserver.dev. Si yo le hago a esto, tengo los dos archivos, un index y un index HTML y un CSS, donde tengo una página web muy básica, estática de ejemplo. Así que con eso ya le indico la raíz. ¿Y qué más tenemos acá? Bueno, lo lógico en este caso, esta es una directiva que la podemos obviar porque está puesta en nginx.conf, pero indicarle cuáles son los archivos legales para ejecutar, que son index.html, index.html por defecto. Creo que nada más. Creo que con eso ya tenemos absolutamente todo listo. Tenemos el server name, tenemos el root, etc. Bueno, vamos a guardar esto y si falla lo vamos a arreglar. Entonces ahora ya tenemos eso listo. Con la configuración de este dominio ya lista, nos queda un paso más. Si hacemos memoria, y yo te lo repito mucho porque a mí se me olvida todo el tiempo, ya tenemos hecha la configuración aquí. Tenemos matiserver.dev.conf con esa configuración. Pero nos queda hacer el enlace simbólico que tiene que ir en Sites Enable. Entonces vamos a ver cómo se crea un symlink, que es un enlace simbólico. Para hacer eso, el comando que tenemos que hacer lo vamos a tener que ejecutar con sudo, porque estamos trabajando con carpetas que son propiedad de root. Tenemos que hacer sudo ln -s y le vamos a indicar el archivo origen y dónde vamos a colocar el destino, donde vamos a colocar ese symlink, ese enlace simbólico. Cuando hacemos symlinks, no importa si ya estamos en la carpeta Sites Available, la recomendación es que todos los symlinks que se refieran a carpetas de configuración global del sistema, por ejemplo, todas las que cuelguen de /var, /etc, la que estamos usando ahora, conviene poner la ruta completa, tanto en el origen como en el destino. Es una convención y nos va a ahorrar un poco de dolores de cabeza. Entonces, yo voy a poner la ruta completa, voy a hacer sudo
sudo ln-s /etc /nginx /sites available, que es el lugar donde yo voy a tener. Pensemos que ln lo que hace es como hacer una copia, pero en lugar de copiar el archivo, copia un symlink, que es como una especie de atajo de acceso directo. Entonces tengo que poner el nombre del archivo original, que es matiserver.dev.conf. ¿Y dónde lo voy a copiar? Va a ser el destino? Bueno, el destino va a ser /etc /nginx /sites enabled, que es donde quiero que esté ese destino. Y ahí le voy a tener que dar el mismo nombre, matiserver.dev.conf. Si yo ahora hago ls de sites enabled, me va a mostrar que eso ya está. ¿Qué necesito ahora para que esto funcione? Necesito testearlo, hacer sudo nginx-t de test. Me va a decir si la configuración tiene algún error, en este caso no lo tiene, y recargar la configuración del servidor para poderlo probar. Entonces voy a hacer sudo service nginx reload. Ahora lo que nos queda es probarlo. Vamos a tener un pequeño detalle que lo vamos a solventar ahora cuando configuremos el certificado SSL. Les muestro. Yo si quiero visitar VPS, etc., me deja visitar esto como una página no segura directamente. Yo ya lo tengo puesto, como no está configurado el certificado SSL, el navegador por defecto tratará de accederlo como si fuera http://. El dominio que yo estoy usando acá es un dominio .dev y no tenemos esa posibilidad. Como Google es el administrador de los dominios .dev, DSTLD, Google hizo una cosa que es automáticamente siempre se va a forzar HTTPS, aunque yo no lo tenga configurado, se fuerza HTTPS. De hecho, si yo intento accederlo por HTTP y pongo matiserver.dev, me va a dar un error de que rehúsa la conexión, y si yo voy a ver la dirección me pone HTTPS. ¿Por qué hace eso? Porque Google fuerza eso, y eso es una configuración que aunque yo no la tenga puesta ni en mi servidor, ni en Nginx, ni en la configuración del dominio, forzar la redirección de HTTP/HTTPS, todos los TLDs .dev automáticamente redireccionan a HTTPS y no se puede saltar. No lo puedo probar en el navegador hasta que no configure el certificado SSL. Es solamente un caso especial para los dominios .dev, pero sí lo puedo probar, porque no, digamos, la única forma de probar una página web no es con un cliente como el browser. Tenemos otro cliente que se llama curl. CURL o curl, lo que nos permite es hacer una búsqueda y pedir un sitio web como si nosotros fuéramos un navegador. Yo puedo decir curl-L mayúscula y poner vps.dataweb.com y me va a mostrar la página de bienvenido a Nginx. O sea, acá me está mostrando el texto directamente. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo y hago matiserver.dev? No devuelve lo mismo. Devuelve la página esta que yo tenga puesta acá, que tiene como título matiserver.dev y tiene unos enlaces, unos videos de YouTube. O sea, funciona por HTTP. Me van a tener que creer que es así porque con los dominios .dev tengo esa limitación. Si fuera un .com no hay problema, pero con los .dev sí o sí fuerza la redirección a HTTPS. Es una cosa de políticas de seguridad, se llama HSTS, y es una cosa que la hacen los navegadores y no se puede saltar. Por lo menos hasta 2023 se podía saltar, y después de 2023 que actualizaron Safari y Chrome y todos los navegadores basados en Chrome a esta política de HSTS forzada, que es forzar todos los sitios posibles a HTTPS siempre. Bueno, no lo podemos probar. Pero bueno, ahí tenemos la diferencia de que el sitio está funcionando. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda configurar el certificado SSL para poderlo acceder como HTTPS y poderlo probar. Vamos entonces a generar un certificado SSL para nuestro dominio matiserver.dev. Sobre cómo funcionan los certificados SSL y qué son las entidades certificantes y demás, no nos vamos a meter ahora en detalle. Si quieren más adelante ponen una pregunta o podemos hacer un video al respecto si les interesa sobre cómo funciona el tema de las conexiones HTTPS. Pero bueno, de pájaro, lo que vamos a necesitar es que una autoridad certificante genere un certificado que va a tener una caducidad limitada, que sirve para certificar que nuestro servidor es quien dice ser y
Eso se va a utilizar después para firmar las claves que van a intercambiar el navegador y el servidor para que todas las comunicaciones entre ellos sean cifradas, sean encriptadas. Es muy parecido al tema de la generación de claves SSH que hacíamos para iniciar sesión sin usuario y contraseña en un servidor o para usarlos como deploy keys, como claves de despliegue con GitHub o con GitLab. Es muy parecido. El tema es que vamos a necesitar que tanto el navegador como el servidor intercambien claves y cifren con esas claves todas las comunicaciones. Pero para eso no solamente necesitamos que las comunicaciones estén cifradas, sino que además el servidor de alguna manera se verifique que es quien dice ser. Y para eso tenemos que recurrir sí o sí a una autoridad certificante. Certificados SSL se pueden adquirir en una autoridad certificante. De hecho, casi todos los proveedores de hosting, como por ejemplo DomWeb, venden certificados SSL que tienen la caducidad que uno necesite. O podemos, en este caso, vamos a recurrir a una autoridad certificante gratuita que es Let's Encrypt. Podemos utilizar también 0SSL. Y vamos a utilizar un software que se llama CertBot, que es mantenido por la Electronic Frontier Foundation, que es un software que nos permite generar claves SSL temporales que duran 90 días y después se pueden renovar automáticamente antes de que venzan con Let's Encrypt. Let's Encrypt es este sitio que tenemos aquí, let'sencrypt.org, que de vuelta es una autoridad certificante de certificados TLS sin fines de lucro, porque es mantenida por la EFF, por la Electronic Frontier Foundation. Entonces, para eso necesitamos tener certbot. Para saber si lo tenemos instalado, como con cualquier comando de Linux, decimos certbot-version y nos va a decir si tenemos instalado. Hay otra forma también de ver si tenemos un comando instalado en Linux, que es usar which y poner el nombre del comando y nos va a decir dónde está instalado. Nos dice que está en /user, /bin, /certbot. Entonces, lo que necesitamos hacer es ejecutarlo. Y certbot es súper fácil de ejecutar porque tiene un asistente que lo que va a hacer es detectar qué dominios tenemos y nos va a preguntar para cuál queremos generar un certificado. Es así de sencillo. Entonces, lo que necesito hacer es ejecutarlo con sudo, decir sudo certbot, y le voy a decir qué servidor HTTPS estoy utilizando, que en este caso es Nginx, si no le tendríamos que decir Apache. Entonces, bueno, inicialmente me va a pedir, esta es la primera vez que lo hacemos y eso se utiliza para las renovaciones. Yo le voy a poner ahora una dirección de correo electrónico que es donde vamos a recibir los avisos cuando los certificados se venzan, que en este caso es matiasbaldanza.domweb@gmail.com. Si estoy de acuerdo con los términos del servicio, le vamos a poner que sí. Vamos a poner que sí, todo esto no importa. Y ahora nos pide de todos los dominios que tenemos nosotros acá, cuáles vamos a utilizar. Entonces, los podemos separar por comas o espacios. ¿Cuáles voy a utilizar? Voy a utilizar el 2, que es matiserver.dev, y el 3, que es www.matiserver.dev. Ahí está solicitando el certificado para los dos dominios. De vuelta, son dominios separados. Tanto matiserver.dev como www.matiserver.dev. Y nos indica que esos certificados ya están desplegados, ya están guardados en el almacén de certificados de nuestro servidor. Y automáticamente actualizó la configuración de nuestro servidor para que incluya esos certificados. Vamos a ver qué es lo que hizo. ¿Cómo hacemos para verificar eso? Bueno, lo que vamos a hacer es un cat de matiserver.dev.com y a ver qué es lo que tenemos. Es más, no lo vamos a abrir con cat, lo vamos a abrir con sudo. Con nano, perdón. Vamos a ver que nuestro archivo ahora tiene un montón de configuraciones más que no tenía originalmente. Porque nosotros teníamos nada más que puesto esto automáticamente y nos va a agregar unas directivas adicionales. Por ejemplo, acá me agrega una directiva para escuchar el puerto 443, para IPv6, para IPs normales. Y acá me agrega el tema de los certificados. Me dice cuál es la ubicación del almacén de esos certificados. Y me va a agregar una cosa más. Y de vuelta, no lo vamos a hacer manualmente, pero si les interesa, nosotros con Certbot tenemos dos formas de manejarlo. Podemos hacer que Certbot nos haga la configuración automáticamente, como hicimos corriéndolo con --Nginx, o podemos simplemente descargar el certificado, generarlo, descargarlo, y después nosotros manejar esta configuración manualmente. Para esto, que es un tutorial inicial, no nos vamos a meter en ese nivel de detalle.
Pero me agrega una cosa que es interesante. Me agrega acá otra directiva server, otro bloque server, donde me agrega que si yo me intento conectar a www.matiserver, va a hacer una redirección automática a HTTPS, ese hostname, ese host, pesos request URI. Entonces, cualquier comunicación que sea a HTTP automáticamente la va a redirigir a HTTPS. Eso ya lo hace automáticamente con los dominios.dev. Pero acá se asegura de que si yo intento acceder a este dominio utilizando HTTP, automáticamente lo va a redirigir a la versión HTTPS para utilizar esos certificados. Simplemente es eso lo que agrega acá y lo hace para los dos. Lo hace para www.matiserver.dev y para matiserver.dev. Y eso es todo. Después, todas las configuraciones que nos agrega Certbot, les va a agregar este comentario. Todo lo que está con el hashtag o con el pound, que es ese signo numeral, es nada más que para decir, estos pedacitos los hizo automáticamente Certbot. Y eso es todo lo que hizo. De hecho, Certbot hace un par de cosas más. De hecho, ya lo que hace es automáticamente recarga la configuración de Nginx para que esto funcione. Y vamos a verificar si funciona. Si yo intento acceder a... Acá yo tengo la conexión a el dominio que tenía configurado. Pero si yo ahora hago matiserver.dev, automáticamente el sitio funciona. De vuelta, yo les dije que los archivos ya estaban copiados en /var, /www, /matiserver.dev. Esto yo ya lo copié antes, para no meternos tanto en el nivel de detalle de copiar los archivos de vuelta. Ya tenemos otro tutorial donde muestra cómo hacer esa parte del deploy. Si yo hago clic acá, me voy a fijar de que esto es una conexión HTTPS. Y si yo intento una conexión a www.matiserver.dev, me redirige automáticamente a ese sitio, que es nada más que una página donde muestra los últimos 3 videos de los tutoriales y tiene un enlace para suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pero eso es todo lo que necesitamos para generar esto. Hay un detalle más que tiene que ver con el uso de Certbot, que es que, ¿qué pasa con la renovación de esto? Bueno, si estamos utilizando Certbot, automáticamente va a agregar en las tareas cron, va a agregar un chequeo cada 12 horas para que cada 12 horas haga un chequeo con Let's Encrypt y verifique si el certificado está pronto a vencer. En general, los certificados de Let's Encrypt duran 90 días y tiene una ventana de renovación entre los 60 y los 90 días. Entonces, y esto es importante, porque si nosotros intentamos registrar un certificado SSL, muchas veces, dentro del plazo de una semana, nos pueden llegar a bloquear por una semana, porque estaríamos como abusando del servicio. Entonces, para evitar eso, lo maneja automáticamente. Las consultas de si un certificado está vencido no tienen límite, no tienen rate limiting, pero sí el hacer la renovación. Y también está el otro problema, que nos olvidemos de hacer la renovación. No sé si alguna vez les pasó de visitar un sitio web que funcionaba normalmente y de golpe da un error porque no se puede acceder por HTTPS porque el certificado está caducado. A veces pasa con páginas de empresas o con páginas de bancos, porque como el certificado se adquiere, tiene que haber algún tipo de renovación automática. A veces esa renovación no se hace, entonces tenemos ese problema. Con Certbot y con Let's Encrypt no vamos a tener ese problema porque automáticamente nos agrega una tarea programada, un cron job en nuestro servidor, que 2 veces al día, o sea, cada 12 horas, va a hacer una verificación de que los certificados, todos los certificados que tengamos instalados, si necesitan renovarse, y si necesitan renovarse, va a pedir la renovación automáticamente. Entonces, por ese lado, no tenemos más misterio que eso. Pero hay una máxima en informática y en seguridad informática que es trust but verify, o sea, confiar pero verificar. Entonces vamos a ver cómo verificamos si efectivamente existe una tarea cron o un list timer, que son 2 formas en Linux que tenemos de verificar que una tarea se ejecute programadamente. Vamos a ver si Certbot hizo algo al respecto. Tenemos 2 maneras. Versiones anteriores de Certbot lo que hacían era generar un cron job. Entonces, para verificar qué tipo de trabajos tenemos como tareas programadas cron en el sistema, tenemos un comando que es sudo cron tab. No podemos correr sin sudo. El sudo es nada más que por si tenemos que modificarlo. Esto nos va a mostrar un archivo de configuración donde están todas las tareas programadas con cron en el sistema. Si Certbot hubiera generado una tarea programada acá, encontraríamos una línea
más o menos de este estilo. Sería algo como eso. Esto lo que hace básicamente, no me voy a meter en el detalle de cómo se configura una tarea programada con Chrome, puede ser un tema para otro momento si les interesa, que lo que va a hacer es correr /user /bin /servbot con la opción de renew y hacerlo de forma silenciosa para que no muestre nada en consola, y lo va a hacer cada 12 horas, o sea, 2 veces al día va a verificar. No estaba esta tarea programada, ¿pero por qué? Porque las versiones nuevas de Servbot lo que hacen es generar algo que se llama un list timer. Entonces yo voy a salir de acá, no voy a guardar esto porque no voy a generar un cron job, sino voy a verificar si tenemos un list timer armado. Los list timers son un servicio de sistema en Linux. Entonces, una forma rápida de verlo es decir sudo systemctl, esto es para ver los servicios que están corriendo, list timers, y esto me genera una lista. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar una lista de todos los list timers que se ejecutaron en el sistema recientemente, ¿no? Generalmente me muestra los últimos 15. Pero vamos a salir de acá y voy a ejecutar este comando, pero le voy a hacer un grep y voy a buscar servbot. A ver si hay alguna tarea, un list timer, y efectivamente tenemos uno. Tenemos uno que se ejecutó en tal momento y que es servbot.timer. Si quiero ver cada cuánto se está ejecutando esa tarea, tenemos una forma de listar eso. Yo puedo, porque básicamente servbot timer es un archivo de configuración. Es un proceso y un archivo de configuración. Entonces yo puedo hacer sudo systemctl. Systemctl es muy poderoso porque me permite verificar muchas cosas de los servicios que estén ejecutándose. Y puedo decir que me liste el contenido de servbot.timer. Y en ese caso me va a mostrar esta configuración que de vuelta no la hice yo, la hizo automáticamente Servbot, que me está diciendo que esto se está ejecutando cada exactamente 12 horas. Y lo que va a hacer es verificar que todos los certificados, no solamente el del sitio matiserver.dev, sino todos los certificados SSL generados con Servbot, se verifique si son válidos 2 veces al día. Entonces con eso estamos súper cubiertos a que si hay alguna falla en el momento, Let's Encrypt no está disponible, no tenemos nosotros que estar esperando al día 60 o al día 90 o 89 para hacer las renovaciones. Esto 2 veces al día va a intentar verificar eso, y con eso verificamos que esto se esté actualizando periódicamente. Vamos a configurar un subdominio. Yo ya tengo delegado un subdominio que es feriados.matiserver.dev. Lo vamos a verificar. Que responde ese mismo servidor. Y de hecho se está ejecutando. Si yo ejecuto pm2 list, pm2 es Process Manager 2, es un sistema que tenemos para cuando tenemos aplicaciones hechas en Node para gestionarlas como servicios con este Process Manager. Se está ejecutando en este momento. De hecho, yo puedo ir y verla si voy a la dirección de mi sitio web, al puerto 3000, que es el puerto donde está funcionando esta API hecha con Node, me va a responder. El problema va a ser si yo intento acceder a matiserver.dev en el puerto 3000, que no va a funcionar, y mucho menos si hago feriados.matiserver.dev, tampoco. Bueno, acá tengo un problema, que es que no tengo un certificado. Justamente este es el error que da cuando tratamos de acceder a un dominio por SSL, o sea, usando HTTPS, y no tenemos el dominio. Entonces acá me va a dar un problema de que no existe, porque nosotros cuando hicimos el certificado SSL para matiserver.dev y para www.matiserver.dev no incluimos feriados.matiserver.dev. Los subdominios son dominios separados. Entonces necesitamos, inicialmente lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que gestionar con Servbot un certificado SSL para feriados.matiserver.dev. Y vamos a hacer eso en este momento. Vamos a decir sudo servbot nginx. Si yo lo hago de esta manera, me va a mostrar todos los dominios que hay configurados, pero no tengo configurado nada para feriados. Entonces yo necesito específicamente hacerlo con feriados.matiserver.dev. Y lo voy a hacer de esta manera. Voy a hacer feriados.matiserver.dev y lo vamos a configurar manualmente. Y lo único error que nos da es que no puedo encontrar automáticamente un block de servidor para feriados.matiserver.dev. Entonces nosotros vamos a tener que hacer la directiva server name
en Nginx. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer sudo nano feriados.matiserver.dev.conf, que va a ser el lugar donde vamos a guardar la configuración en la carpeta sites available. Y vamos a escribir la configuración. Yo, para ahorrar tiempo, la voy a pegar directamente y hacemos un repaso rápido para que vean que no es muy distinto a lo que veníamos haciendo. Vamos a hacer que escuchen el puerto 80. El server name va a ser feriados.matiserver.dev. Y lo primero que le vamos a agregar, como esto ya tenemos puesto el certificado SSL y no vamos a servirlo como HTTP, directamente hacemos la redirección de HTTP a HTTPS. Ponemos location barra y hacemos una redirección 301, eso es una redirección permanente, a HTTPS, // el host que haya escrito y el resto de los parámetros, el resto de la URI que venga con esta solicitud. Y después, en otro bloque server, escuchamos el puerto 443, server name feriados.matiserver.dev. Esta es la configuración de certificados SSL de Let's Encrypt. La tomé directamente del otro y la reescribí. Lo único que hacemos es cambiar las direcciones por... esta porción tiene que tener el nombre, feriados.matiserver.dev. En la otra tenía matiserver.dev. Y después, en la sección de location, esto ya lo habíamos hecho, hacemos el tema de proxy pass. Esto no lo habíamos visto. Esto es para que redireccione automáticamente al puerto 3000. ¿Por qué al puerto 3000? Porque es el puerto donde yo tengo corriendo esa API de Node. Y el resto es exactamente lo mismo, el mismo boilerplate que habíamos usado en los demás. Eso es todo lo que necesitamos. Voy a hacer control X para guardar, yes, y enter. Y lo que nos queda, una vez que ya tenemos la configuración, tengo que hacer el enlace simbólico a sites enabled, ¿no? Entonces, para eso voy a tener que hacer el sudo ln -s, y lo que voy a escribir es, voy a copiar de /etc /nginx /sites available feriados.matiserver.dev.conf a /etc /nginx /sites enabled, el mismo nombre. Eso me va a generar, me va a habilitar el sitio. Al tenerlo de vuelta en Sites Available, el dominio está configurado. Al tener el enlace simbólico copiado en Sites Enabled, está habilitado para funcionar. ¿Qué nos queda? Nos queda verificar haciendo sudo nginx -t, que la configuración sea correcta. Si es así, vamos a hacer un sudo service nginx reload. Y a partir de este momento, feriados.matiserver.dev debería funcionar. Vamos a verificar si eso es así. Yo lo que voy a hacer es irme a feriados.matiserver.dev y automáticamente me responde esa aplicación, esa API de Node que está ejecutándose en el puerto 3000. Si no hubiera estado ejecutándose en el puerto 3000, esa redirección la tendría que haber hecho al puerto que corresponda, al puerto en el que esté corriendo, en este caso, la aplicación que va a responder a esto. Que, de vuelta, si vamos a sudo nano, si esa API de Node estuviera corriendo en el puerto 3080, acá tendría que tener una redirección con proxy pass al puerto 3080 del localhost, que es del servidor local, de este mismo servidor, para que haga la redirección esa correctamente. Y con eso ya tenemos configurado un subdominio con un certificado SSL para que funcione por HTTPS, y obviamente esto va a funcionar siempre y cuando el proceso, que es ese servidor Node, esté ejecutándose, que en este caso ya estaba ejecutándose porque lo habíamos instalado en un tutorial anterior. Una cosa más que vamos a ver hoy es cómo hacer redirecciones HTTP. Y vamos a usar este ejemplo. Ahora que yo ya tengo un dominio matiserver.dev en este servidor, incluso estoy sirviendo un subdominio que es feriados.matiserver.dev, no tiene sentido que este sitio predeterminado que viene con Nginx esté siendo servido. Y este dominio ya existe, está configurado en la configuración de un web. Entonces lo que voy a hacer es que cada vez que se intente acceder aquí, se redirecciona automáticamente al dominio principal de este servidor, que es matiserver.dev. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar la configuración de ese dominio haciendo sudo nano, y voy a modificar dentro de Sites Available, que es donde en este momento estoy ubicado, esa configuración. Y la modificación que vamos a hacer es bastante sencilla. Voy a eliminar esta
referencia al lugar donde tengo guardados los archivos de este sitio predeterminado, esta página. Y me voy a deshacer también de este location que tengo acá. Porque lo que voy a hacer es cargar yo una redirección. Las redirecciones se hacen de esta manera. Return. Y le voy a indicar qué tipo de redirecciones. Tengo dos tipos de redirecciones HTTP. 302 que es temporaria o 301 que es permanente. La voy a hacer permanente. ¿Y a dónde voy a redirigir? Voy a redirigir a https matiserver.dev. Y una cosa más. Si alguien visita matiserver.dev o este dominio, perdón, vps, etcétera, .dataweb.com /algo, ese resto quiero que se pase en la redirección. Entonces, si alguien visita una subpágina de esto, por las dudas, lo voy a copiar. Y la forma de hacer eso es colocándole esta variable que es pesos request-URI. Y con eso ya tengo la redirección hecha automáticamente. Todo el tráfico, cuando yo aplique esta configuración, que venga a vps, etcétera, etcétera, .dataweb.com, se va a redireccionar a matiserver.dev. Vamos a ver si eso es así. Voy a guardar haciendo control X. Yes. Enter. No tengo que hacer el enlace simbólico porque el enlace simbólico ya existe. Este es un sitio que ya estaba configurado. De hecho, si yo hago un listado de sites enabled, existe. Lo que pasa es que lo que tengo que hacer ahora sí o sí es verificar que la configuración esté correcta y recargar la configuración de Nginx. Ya lo hemos hecho como 3 o 4 veces, así que ya tiene que ser casi una segunda naturaleza. Hacer sudo nginx -t, la configuración es correcta, entonces vamos a hacer sudo service nginx reload. Y a partir de este momento, vamos a ver si es así. Si yo vuelvo a cargar esta página, automáticamente me redirecciona a matiserver.dev. Podemos probar de vuelta. Yo puedo abrir una pestaña nueva al navegador y esa dirección que ya la tengo memorizada, automáticamente me redirecciona al sitio web que yo determiné. Por ahora hemos llegado al final. Sobre Nginx y sobre servidores HTTP, apenas estamos arañando la superficie. Hay muchísimas cosas más para ver. De hecho, por ahí sería interesante que veamos algunas cosas como cómo llevar un log separado para cada sitio web que tenemos, algunas consideraciones extra de seguridad. Y yo creo que les había comentado, y lo vamos a tener que dejar para un próximo tutorial, todos estos comandos tan complicados que hacemos para crear un archivo de configuración, poblarlo con la configuración básica o el boilerplate, crear el enlace simbólico y no tener que escribir tanto. Obviamente esas son algunas de las tareas que, si las vamos a manejar desde la línea de comandos a través de una conexión SSH, las podemos de alguna manera, si no automatizar, hacer un poco más sencillas, utilizando scripts que nosotros podemos desarrollar en Bash. Algunos de ellos yo los tengo porque los utilizo más o menos seguido cuando hago este tipo de configuraciones. Pero de vuelta, no quiero que este tutorial se haga tan extenso. Y lo que más me interesa es que ustedes me pongan en los comentarios qué les parece interesante que sigamos profundizando, porque para profundizar tenemos muchísimo. Así que espero los comentarios de ustedes, las preguntas, y en base a eso vamos a ir agregando otros videos, también un poco para salirnos a otros temas entre tanto, que a ustedes les sean de interés y les sean importantes. Algunos nos han hecho algunas sugerencias, como por ejemplo, cómo configurar la protección contra ataques de DOS utilizando la configuración de dominios de Cloudflare, que probablemente lo vamos a hacer en un próximo video, y otras preguntas más. Así que los comentarios de ustedes no se pierden, no quedan en el vacío, simplemente que toma un poco de tiempo ir produciendo todo el material. Y recuerden que estamos haciendo un sorteo mensual, todos los meses, entre todos los comentarios en todos los videos del canal, preguntas, comentarios. Estamos sorteando un Cloud VPS por un año, más o menos de las mismas características de este que estamos utilizando en estos tutoriales, así que también esa es una buena oportunidad de tener una cuenta por un año con un Cloud VPS de DonWeb y poder utilizarlo para tus proyectos. Así que bueno, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video.